Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola, bienvenidos a un video más de Naila Quiere Aprender, porque estudiando juntos es más fácil aprender. Continuamos con los videos del lenguaje C, así que iniciaremos con el clásico Hola Mundo. Los temas que veremos el día de hoy serán los datos enteros, los flotantes y los operadores aritméticos con estos datos tipo entero y tipo flotante. Así que, comencemos. Bien, aquí tenemos el programa base. Recuerda, tenemos la librería, el void main, vacío, porque no tenemos valor de retorno, que no hace falta, aunque tengamos la intención de en un futuro resolver problemas muy poderosos. Ok, vamos a hacerlo. Trabajemos con valores enteros y flotantes. Primero reconozcamos los enteros. Vamos a poner aquí int, porque hay que declararlos. Cuando inicias un programa, tienes que reservar el espacio de memoria. Entonces en el programa le vamos a decir, oye, computadora, de tipo entero, porque no es lo mismo un entero que un flotante. Para un entero únicamente ocupa un byte o dos. No lo recuerdo bien, pero para los flotantes ocupan el doble, porque los flotantes tienen la parte entera y la parte decimal. Entonces es importante saber el tamaño del tipo de variable que vamos a ocupar. Por eso tenemos enteros, flotantes, enteros largos, sin signo, o de precisión, o dobles. Pero bueno, en este caso empezaremos con los sencillitos, de tipo entero. Voy a generar una variable de tipo entero que se va a llamar A. Y le vamos a poner punto y coma. Ahora generemos otra variable que se llame B. Y le pondremos punto y coma. Ok, ya reservé A y B. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir al usuario que me diga cuáles son los valores. Para eso voy a utilizar una función que se llama scanf, que lo que hace es escanear los valores que se ingresan por medio del teclado. Entonces aquí empieza la labor de la programación. El programador se tiene que comunicar con el usuario. Y un consejo, asume que tu usuario no sabe utilizar el programa. No sabe de qué va. Así que tú tienes que darle instrucciones claras y precisas. Ahorita tú eres el usuario, sabes de qué se trata, pero por ejemplo cuando se lo pasas a tu maestro y que tenga que evaluar, no sabrá exactamente lo que tiene que hacer y buscará la forma de romperlo. Pero esas maneras de evitar errores los haremos más adelante con la práctica. Ahorita que tú eres el usuario, haremos lo siguiente. Ponemos printf, ¿sí? Con de una vez dos comitas, cerramos y ponemos la punto y coma para no olvidarlo. Y le diremos amablemente, escribe un número entero. Ok, y le daremos un salto de línea. No, aquí no demos un salto de línea, dejémoslo así. Que escriba un número entero. Dejo un espacio para que cuando empiece el programa, aquí salga el cursor. Después de los dos puntos, un espacio. Y ahora escribiré el scanf para leer ese valor que será asignado a la. Escribimos scanf, otra vez, paréntesis, comillas, comillas, paréntesis, punto y coma, que es la estructura básica. Y este valor que vamos a recibir es de tipo entero. Entonces necesitamos ese, ¿cómo se llama? Ese carácter de asignación. Le pondremos módulo de minúscula. ¿Sí? Que vamos a recibir. Y ahora observa, la diferencia del printf, aquí vamos a poner una coma y un ampersand, este signo del AND, y escribiremos la variable a la que va a ser asignado. Entonces el scanf dice lo siguiente, voy a recibir un carácter de tipo entero, módulo D, y posteriormente ese valor será asignado a la variable A. ¿Sí? Recuerda, recibo un carácter pero lo voy a leer como si fuera un entero. Porque una letra, por ejemplo la A, puede ser una A o puede ser el número, me parece que 98, 95, dependiendo de, por ejemplo, si lo leemos como entero o lo leemos como carácter. Todo eso es por los valores ASCII. Ahorita, por ejemplo, vamos a ponerle que sea así, que sea asignado a A. Haremos lo mismo con B. Entonces voy a copiar y pegar, que es mucho más sencillo. Escribe un segundo número entero. Entonces ya conveniente sería, escribe un primer número entero y escribe un segundo número entero, para que no me digan, oye, me pediste otro número, o pensemos que se equivocó,
Porque el usuario puede pensar que ya escribió un número entero y al decirle que me escriba otro número entero va a decir eso ya lo hice, hay un error en el programa. Entonces aquí le decimos, mira, un error de ortografía. Escribe un primer número entero, que lo escriba, lo leemos, lo asignamos a A. Después le decimos, escribe un segundo número entero, lo leemos y lo asignamos. Ok, ya quedaron leídos y asignados. Ahora, ¿cómo sé que realmente ya los leí? Pues los voy a imprimir en pantalla. Así que pondré otra vez printf. Paréntesis, comilla, comilla, paréntesis, punto y coma. Se te va a hacer como mantra. Paréntesis, comilla, comilla, paréntesis, punto y coma. Voy a decirle que me imprima los números. Le escribiré un mensaje bonito. Sería, el primer número fue... Y aquí voy a poner un valor de tipo entero. Así que es módulo D. Dejo un espacio. Y el segundo fue un valor de tipo entero. Entonces es módulo o porcento D. Y doy un espacio. Después de las comillas, ahora voy a poner una coma. Y ahí voy a escribir A, B. Esta instrucción significa lo siguiente. La computadora cuando lee esto dice, printf, tengo que imprimir en la pantalla, muy bien, entonces imprimo. El primer número fue O, necesito aquí un valor de tipo entero. Entonces me voy hasta el final y tomo el primer entero que está aquí y busco el valor que tenga asignada la letra A, bueno, la variable A, y lo escribo aquí. Listo. Y el segundo número fue O, necesito otro número entero. Entonces se va para acá, este ya lo usó, se viene para acá, toma este valor y lo escribe aquí. Y listo, así es como trabaja. Entonces, el printf imprime, que tiene que ser un primer número, lo escaneo, ese valor va a ser de tipo entero y se asigna. Esto cuando digo asigna y de lo lee, fíjate, aquí tiene ampersand A y aquí no lo tiene. Es porque el ampersand se ocupa en el scan para asignarlo. Y sería un error acomodarlo aquí porque aquí ya tiene el valor y nada más va a ser la lectura. Una cosa es lectura y otra cosa es asignación. Yo aquí te nombro o te doy este valor y de aquí te estoy pidiendo que me des el valor que tienes guardado. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos que hacer la compilación. Perfecto, no tengo errores. No quiero acostumbrarme a escribir programas sin errores. Siempre tengo que revisar. Ok, lo corremos y listo. El programa está aquí. Vamos a jalar la ventana. Dice, escribe un primer número entero. ¿Qué número te gustaría que escribiera? Ya sé, mi número de la suerte. Escribamos un 5. 5 y le damos el enter. Se ha grabado ese 5 en la variable A. Ahora escribamos un segundo número entero. Bueno, escojamos un primo. 7, porque el primero ya fue primo. Y le damos enter. Muy bien, dice, el primer número fue 5 y el segundo número fue 7. O sea, perfecto, es lo que yo quería. Ok, le damos un enter más y nos salimos del programa. Ya está funcionando esto. Ahora, ya que sabemos manejar los tipos entero, empecemos a hacer operaciones con enteros. ¿Qué te parece si hacemos lo básico de una calculadora? Que sea la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y empezaremos a ver cosas extrañas. Porque, recuerda, una cosa es lo que tú entiendes y otra cosa es lo que hace la computadora. Olvídate de ese, es que yo me entiendo así que ocupábamos con los maestros. Ya no podemos hacerlo. Aquí la computadora te tiene que entender, así que adecúate a hablar con ella. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí haremos unas operaciones. Por ejemplo, haremos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, pondremos otro printf, paréntesis, comilla, comilla, paréntesis, punto y coma. Y escribiremos así. Pero no sé si te diste cuenta. Aquí cuando ejecute este programa, aquí voy a poner un espacio, no va a hacer nada. Voy a volverlo a ejecutar. Aquí me está haciendo una advertencia por el printf vacío. Aquí dice, escribe un primer número. Aquí está, esta parte de escribir el primer número. Yo voy a escribir 5. Y le doy enter y automáticamente me saltó al siguiente renglón y no tengo yo aquí saltos de línea. En ningún momento aquí en el primer printf y en el scanf no tengo saltos de línea. Y es que, cada scanf tiene asignado un salto de línea. Entonces dice, escribe el primer número entero, 2 puntos y deja un espacio. Y aquí es donde me estaba haciendo la lectura. El cursor estaba aquí, un espacio después de 2 puntos. Al escribir yo el 5 y darle enter, lo escanea y lo manda. Y hace un salto de línea aquí. Aquí está haciendo exactamente lo mismo. Me está diciendo, escribe un segundo número entero. Yo aquí lo escribo. Cuando oprimo el enter,
lo va a escanear y lo va a mandar a B, y ahora hace un salto de línea. Y ya, me imprime aquí. El primer número fue 5 y el segundo número fue 7, y se está esperando aquí, porque aquí no hay un salto de línea. Si yo tengo que poner aquí un salto de línea ahora en el printf para que me mande a este y se vea presentable. Entonces, cuidado con esos saltos de línea. No había mencionado que el scanf tiene uno de por sí. Ok, entonces me voy a esta parte aquí y voy a poner mi salto de línea. Recuerden, diagonal N. Por alguna extraña razón, el video no grabó el audio, así que te lo voy a ir narrando porque me gustó mucho cómo lo estuve trabajando. Aquí lo que voy a hacer es agregar las ecuaciones. Estoy agregando la suma y vamos a ponerle suma módulo de, porque vamos a escribir un número entero. Las operaciones con enteros me dan números enteros, entonces A y B son enteros, por lo tanto aquí tengo que poner módulo de. Pero vamos a representarlo como que es la suma de dos enteros más de otro entero. Entonces pongo la suma de módulo de más otro entero módulo de es igual a módulo de. Ahora cuando escribo esto, cuando lo va leyendo, dice la suma de módulo de. ¿Y cuál es ese primer número? Pues aquí en la parte final yo debo de escribir los números como los va llamando. Aquí te pide tres números enteros. El primero es A, el segundo es B y el tercero es la suma de A más B. A más B la operación la puedo hacer en otra parte del programa y asignárselo a otra variable, pero puedo hacerlo aquí mismo. Entonces escribo la suma, le voy a dar un salto de línea y esta misma estructura la voy a copiar y pegar. Voy a cambiarlo, en lugar de hacer la suma diré que es la resta o el producto, o en este caso el cociente. Tendría que ser así, el cociente. ¿Sí? Aquí sería la suma de este más este, y aquí sería la resta de este número menos dije. Aquí sería el producto de un número por otro número, y aquí el cociente, un número entre otro número. Las operaciones las puedes realizar dentro del printf y luego representarlas. La suma y la resta ya las conoces, el producto es con el símbolo de asterisco y la división es con la diagonal que tenemos arriba del número 7. Y listo, aquí ya tenemos las operaciones que vamos a hacer. Ahora lo único que tenemos que hacer es probar que funciona. Vamos a checarlo. Espera, antes de continuar, suscríbete a mi canal. Ahora quiero que observes lo siguiente. Mira, aquí tenemos una operación más, es el módulo. El módulo es una operación exclusiva de los números enteros. No existe la operación módulo con los flotantes. Y fíjate lo que va a pasar. En el ejemplo anterior hicimos 10 entre 2 y eso me dio 5, porque resulta ser que la división es un número entero. Entonces, ¿qué pasa cuando hago la división con otros números que no son enteros? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué te parece si el primer número fuera, por ejemplo, otra vez el 10, pero el siguiente número fuera un 3? Entonces, al hacer la división, aquí tengo que 10 entre 3 me da 3, y no es cierto, la división sería 3.3333. Pero te lo explico de esta manera. El cociente entre números enteros siempre va a ser un entero, o sea, la parte entera de la división. Y en este caso el módulo me da el resultado, me da por resultado el residuo. Mira, por ejemplo, si tú dividieras 10 entre 3, te daría 3 y sobra 1. Ese 1 es el que te está manejando aquí. Y esta operación es muy importante porque te permite hacer varias, bueno, te facilita algunas cosas de los programas. Con un poquito de práctica lo vamos a ir checando. Entonces, mira, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos ahora, vamos a correrlo, que mi número, déjalo traigo por acá, que mi número fuera, por ejemplo, menos 24, que es un número negativo, y lo vamos a dividir de 5 en 5. Entonces 24 entre 5 me daría 4 y sobrarían 4,
pero en este caso me está diciendo que es menos 4 y justamente sobra menos 4, porque esa es la división. Menos entre más me da menos, y serían 4 por 5, 20, a 24 le resto 20, me quedarían 4 nada más, menos 4, ese es el residuo. Hagamos un ejemplo más. Otra vez vamos aquí a correrlo, traigo otra vez la ventana y escribimos un número. ¿Qué te parece el número 100? Y el número en que lo vamos a dividir, que sea 30, que sea 35. El residuo, aquí en este caso por ejemplo el cociente de 35, 100 entre 35 es 2. 2 por 35 serían 70, para 100 son 30. Entonces aquí es muy importante. El cociente, las operaciones entre enteros te dan números enteros. El cociente entre dos enteros te va a dar un número entero. Y si tú quieres el residuo tienes que utilizar el módulo. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos operaciones con números flotantes? Mira, en primera, para declarar números flotantes que tienen parte entera y parte decimal, tengo que escribir en lugar de int, tengo que escribir lo que tiene aquí, sería float. Te voy a pasar un dato, no es necesario que hagas una línea para cada variable, puedes declararlas en el mismo renglón. Por ejemplo aquí, ya puse int float, puse float AB, ahí tengo los dos números. Ahora, si yo quiero utilizar operaciones con números flotantes, pues voy a quitarle esto de que es un entero. Le voy a poner que nada más son dos números. Y en lugar de utilizar el módulo D, utilizaré un módulo F. La asignación, el carácter de asignación de este ampersand sigue siendo el mismo. Entonces, en cada uno de estos, ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerle un módulo F para representarlo. Entonces aquí un módulo F me va a dar un número entero. Aquí un número flotante. Aquí también, este también. Hay que cambiar todos los D. Mira, esto suele ser algo que hacemos comúnmente en programación. Pruebas una parte del programa por separado y ya cuando te funciona llegas y lo insertas. Pero la desventaja de eso es que tienes que tener cuidado con tus variables. Esto del módulo lo voy a borrar porque no existe para los números flotantes. Entonces, por ejemplo, aquí no he cambiado esto y eso es un error clásico. Repito, copias una parte del programa que te funciona en otro lado, lo pasas para acá y resulta ser que te lo cambiaron porque originalmente aquí en un programa lo probaste con A y B, pero enteros, y ahora tú lo quieres utilizar como flotante, entonces tienes que cambiar todo eso. Eso es, por ejemplo, algo que manejo en lo de programación con Arduino, que les digo que es mejor utilizar variables globales. Pero bueno, con Arduino es otra cosa. Vamos a hacer ahora el programa. Vamos a ponerle aquí que lo corra, lo compila y lo corre al mismo tiempo. Y veamos que me hizo el programa. Aquí dice escribe un número. Por ejemplo, escribamos 25.5 y que me lo divide entre 3.3. Y listo, aquí ya tengo las operaciones. Hacer la suma, la resta, el producto y la división. Y no hay ningún problema con esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo números flotantes y sin querer meto un número entero? Pues vamos a ver. Echemos a perder. Recuerda, echando a perder se aprende. Pero eso no significa que cometamos errores a propósito, sino que veamos nuestros errores y los analicemos. Aquí supongamos que el usuario puso un número entero que sea 25 y el otro número entero sea 3. El número entero me lo escribe tal y como va con flotante, con todos los decimales y hace las operaciones. Y todo se parece al cuando lo hicimos con enteros, nada más que aquí sí me maneja que 25 entre 3 es 8.33333. O sea, no hay ninguna diferencia. Puedo declararlos como flotantes y utilizarlos como enteros y no hay problema. Que no es lo mismo en el caso contrario. Si tú haces las pruebas aquí con números flotantes no encontrarás ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo lo que hago ahora es que los declaro como enteros, pero los utilizo como flotantes? Entonces sería deshacer eso. Permítanme, le voy a dar control Z para hacerlo más rápido yo. Aquí estoy cambiando todo. Si me voy a ir hasta la parte donde está la declaración. Aquí segundo entero, otro entero. Y aquí está. Originalmente los había declarado como enteros. Listo, ya está. Ok, vamos a probar el programa. Vamos a compilarlo.
Veamos, no tenemos errores. Ok, ahora sí, vamos a correrlo. Pero recuerda, vamos a cometer un error a propósito. Supongamos que el primer número fue un 10 y el otro número, sin querer, yo escribo 2.5. 10 entre 2.5 me va a dar 4. Y aquí al dividir 10 entre 2, fíjate, el número me lo tomó como entero, me lo consideró un 2. Por eso dice que 10 más 2 es 12. ¿Sí? Y aquí el módulo está a 0, está bien. Bueno, aquí este número flotante me lo recortó a un entero, olvidando la parte de este punto 5, las partes decimal. Pero pasa algo muy extraño cuando es el primer número. Observa. Ahora le voy a decir yo que lo corra. Y mi primer número será el siguiente. A ver, vamos a ver. El primer número que sea 12.6. Ups, ni siquiera me dejó meter el segundo número. Aquí automáticamente me escribió que escribe el segundo número, no me leyó nada. El primer número fue 12 y el segundo fue 0, ya ni siquiera lo leyó. Y no me hizo las operaciones, e incluso no me hace las operaciones que tengo aquí. Después del producto no hace ni la división ni el módulo. Por aquí me debe de estar marcando algún error. Entonces ten cuidado con eso. Aquí vamos a darle enter, enter. Ups, no sale. No sale. Tenemos aquí un problema. Entonces vamos a tener que cerrarlo aquí. Es lo que yo te aconsejaba que no hicieras. No sale. Vamos a cerrarlo, o con el administrador del programa me está marcando aquí un error. Y bueno, ya. Aquí me está diciendo el error. Porque tengo una división o un entero, algo así, no entiendo aquí bien. Aquí está el error. Y bueno, ahora fíjate que aparecieron estos puntitos rojos. Y aquí es cuando uno se queda que el problema estaba aquí. Aquí uno se desespera y empieza a decirle: maestro, por favor, venga, ayúdeme, algo pasa con mi programa. Me van a cobrar la computadora como nueva, ya la que me hice un programa y acabo de crear un virus. Pero no te preocupes, lo único que tienes que hacer es que lo compile y listo. Ya está. Ahora sí puedes volverlo a intentar. Entonces, esta es la parte que te decía, donde la persona puede cometer un error. Por ejemplo, aquí dijo específicamente un número entero y la persona escribe un número flotante. Ya te echó a perder tu programa, ya se trabó y es tu culpa. Entonces, más adelante veremos cómo asegurarnos de que si tú le pides un número entero, te ponga un número entero, o que no haga nada. Pero bueno, eso va ya después dentro de la experiencia de la programación, ¿sí? Pero sí, es muy importante. Asume que tu usuario no sabe nada, no entiende del programa. Aunque tú le digas, este programa es esto, tendrías que explicárselo para que entendiera cómo funciona y qué no debe de hacer. Muy bien, pues con esto terminamos este video. Te recordamos que te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Te agradecemos que pues nos sigas, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Aparte de aprender a programar en C, también puedes aprender a programar en Arduino. Y sobre todo te recomiendo que veas nuestras listas de reproducción de matemáticas para que puedas avanzar en tus estudios. En fin, muy buena suerte, hasta pronto y nos vemos en otro video. Bye. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.